beso. Muy bien, quédese así de pie, por favor. Pues ahora sí, el Buen Fin. Pues nuestro Buen Fin es el que vamos a hacer los próximos minutos, ¿verdad? En la mañana comencé a decirles lo siguiente: lo benéfico del Buen Fin es que nosotros todo el tiempo vivamos un buen fin. Es decir, todos hemos sido llamados a tener un buen fin en esta tierra, ¿verdad? Y vamos a hacerlo bien. Y porque no peleamos nuestras propias batallas, sino las de Dios también. ¿Ven? Bueno, así puestos de pie, quiero pedirles que me ayuden a orar. En esta semana yo salgo de viaje. Voy a estar en la ciudad de Veracruz a la 1:30 de la tarde, 1:40 más tardar. Yo tengo que salir de aquí. Y voy a salir. Quiero pedir que oren por mí. Voy a estar predicando en una iglesia. No la conozco la iglesia, pero voy a estar predicando casi toda la semana ya. Regreso hasta el día viernes. Va a haber actividad normal, pero sí quiero ir y que ore usted por mí. Que usted, porque no voy representándome a mí, sino representando esta iglesia, y obviamente necesito de sus oraciones. Entonces, oren por mí en este momento, por favor. ¿Me apoyan orando de una vez? Oscar, ¿puedes dirigir la oración, por favor? Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por la vida del pastor Alejandro, Señor Padre. Y Señor Padre, te pedimos y lo ponemos en tus manos, Señor, que él pueda tener, Señor, ese viaje tranquilo, Señor, que pueda llegar con bien, Señor, a Veracruz, Señor Padre. Te pedimos, Padre, que tú quites en medio de él peligros, accidentes, Señor Padre, cualquier cosa, Padre, que pueda estar obrando el enemigo en su vida, Señor, sea quitado en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Padre, que esa luz que tú has puesto en él, Señor Padre, él la va a llevar, Señor, a donde tú lo estás mandando, Señor Padre, porque como él lo ha dicho, él no va representándose a sí mismo, Señor, él va representándote a ti, Señor Padre, y va a hablar, Padre, lo que tu voluntad has puesto en él, va a ser dada allá en Veracruz, Señor Padre. Le guardamos, Señor Padre, te pedimos, Señor, que tú le cobijes, tú le guardes, Señor Padre, que tú, Padre, le pueda suplir toda necesidad, Padre, que pueda estar surgiendo en esa semana, Señor Padre, que tú seas, Señor, su fuerza, Padre, su voluntad, Señor Padre, que sobre todo, Señor, tú seas la guía en él, Señor Padre. Y así como sabemos que va a llegar con bien, Padre, tú le vas a regresar con bien, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, la vida de Flor, de Ana, Señor Padre, y te pedimos, Señor Padre, que tú les guardes, Señor, y sigas levantando, Señor, al pastor, Padre. En tus manos le ponemos y te pedimos que como iglesia, Padre, tú le bendigas, Padre. Eso te lo estamos pidiendo, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Quiero pedirte que nos hables el día de hoy, Jesús, que nos ayudes a practicar. Y Dios, muchas gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, y ayúdanos a practicar lo que tú, Señor, has designado para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues les encargo que estén orando. Mi esposa sí se queda. Me van a poner un compañero de viaje allá en Veracruz, entonces pues no voy a estar solo. Pero sí les pido que estén orando aquí, y pues mi esposa se queda con mi hija. Y pues bueno, gracias por sus oraciones. Tome su lugar, por favor. Rápidamente acompáñeme al libro de los Hechos, por favor. Hemos estado hablando cimientos. Hoy quiero compartir con ustedes cimientos doctrinales apostólicos. En la mañana comencé diciéndoles la palabra apóstol es la palabra enviado. Enviado significa que una persona, esta palabra nació en la época de los romanos. Los romanos preparaban apóstoles. La función apostólica romana era que cada que el emperador enviaba su ejército y conquistaban ciudades, estaba preparado el equipo de los apóstoles. Los apóstoles eran personas que pasaban tiempo con el emperador, conocían sus gustos, los gustos de la cocina, conocían los colores que a él le agradaban, las cortinas, los olores. Ellos se preparaban como apóstoles para que el día que ellos, los romanos, tenían una victoria, terminando esa guerra, enviaban a los apóstoles
a esos lugares donde Roma ya había conquistado, y comenzaban ellos a hacer monumentos referentes a la cultura romana. Comenzaban a enseñar el idioma, comenzaban a hacer paredes, colores de acuerdo a lo que le gustaba al emperador, e inclusive hasta olores que le gustaba al emperador. Eso es lo que iban a hacer. Entonces un apóstol era el que llegaba y ambientaba todo lugar para que el día que un día amaneciera, por ejemplo, el emperador, tengo ganas de ir a San Luis, como ya habían sido enviados aquí los apóstoles, llegaba el emperador, y cuando llegaba el emperador al lugar, él se sentía como en casa, porque olía a lo mismo, los mismos colores, las mismas cosas, la misma comida. Él le daba las mismas cosas y él se sentía en casa. Entonces la palabra apóstol es enviado. ¿Enviado a qué? A ambientar un lugar. Usted hoy en día va a escuchar que hay apóstoles que dan sus tarjetas y dicen pastor, apóstol romano, arqueológico y biológico y mamá de Batman y todo. Entonces esos no son apóstoles. El apóstol, de hecho, en la mano de Dios es el más chiquito de todos. Es el apóstol. ¿Por qué es en la mano de Dios? Porque ha tocado todos los ministerios. Entonces es el que más sirve, el apóstol. Apóstol, Jesús toma esa parte para decirle a los apóstoles, a los discípulos apóstoles, y su función apostólica es la misma como la nuestra. Nuestro trabajo es ambientar esta ciudad con su cultura, con su manera de hablar, con los colores, con todo lo que a Dios le gusta, para que cuando Jesús descienda, Él se sienta en casa. ¿Ya entendió el verdadero significado de apostólico? Es ambientar lugares, es hacer lugares, ¿no? Obviamente requiere que abras iglesias y todo, pero en realidad la palabra apóstol es que el apóstol, donde quiera que va, ambienta su lugar para que la presencia de Dios descienda. Entonces no es para nada el apóstol es el intocable. No, señores, el apóstol es el que más sirve, es el que sabe incurrir en todos los ministerios. Sabe dar una clase, es pastor, es profeta, evangelista, maestro, y termina siendo un apóstol el que ha tocado los 5 ministerios. Por eso el apóstol es en la mano de Dios, el más chiquito, el que puede tocar todos los lugares. El profeta es este es el que señala. Ya luego les enseño esta parte, ¿está bien? Pero en la mano de Dios, el apóstol, hágale así, por favor. Ahora el que está a su lado, póngale baba y ahora en el ojo. No, no es cierto. Dile, esto es ser apóstol, estoy ambientando tu mirada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la doctrina apostólica? Hace 8 días hemos estado recopilando y juntando lo que Dios nos ha hablado como iglesia. Entonces quiero compartir esta parte, la doctrina apostólica. ¿Cuál es la doctrina apostólica? Está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice lo siguiente: y perseveran en la doctrina de ¿quiénes? ¿De quiénes? En la mañana, creo que en la mañana estaban más despiertos que ahora. Yo quiero que usted participe, ¿está bien? ¿De quiénes? Muy bien. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. La vida cristiana de los primeros hombres que aceptaron a Jesucristo fue esta. Versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Y esto es lo que ellos enseñaban, Versículo 44. Haga de cuenta que los apóstoles del Señor Jesucristo enseñaban la salvación como primera instancia. Ahora la salvación va acompañada de milagros. ¿Está conmigo? La doctrina apostólica es la que tiene que ver con Jesús, el centro de todas las cosas, predicando y manifestando el reino de Dios. Y lo primero que ellos enseñaban es la salvación, el perdón de pecados, la salvación y obviamente el reino de Dios. Entonces, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El fruto de la doctrina en el corazón de la gente que los escuchaba es que no había problemas. Todo lo tenían en común, no había murmuraciones, no había desacuerdos. ¿Te puedes imaginar que se ponían de acuerdo en qué iban a desayunar y todos estaban de acuerdo?
Porque dice lo siguiente en el versículo 45, dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían todo según la necesidad de cada uno. O sea, todo lo tenían en común, veían a alguien necesitado. El fruto de la doctrina apostólica es que la gente estaba totalmente renovada, no pensaban unos malos de otros. Se quedó sin trabajo Carlos, híjole, vamos a ver qué hacemos, vamos a vender, pero a él no le tiene que faltar nada. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano. Porque no puede ser que nuestro hermano esté padeciendo. Todo lo tenían en común, o sea, pensaban bien unos de otros. Y se invitaban a comer. Domingo chicharrón en la casa de Josué. Versículo 46, vea lo que dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo. Le gustaba estar en la iglesia. No era de que no hay que ir a la iglesia. ¿Qué te parece? Mira, hoy es domingo, amaneció nublado, hace un poco de frío, prende la televisión, Chabelo ya no está, pero Netflix está. Entonces pues vamos a ver qué hay ahí. Y vieja, prepárate un chocolatito con un bolillo, una torta de tamal, ¿verdad? Y un guajolocombo, ¿verdad? Te voy a invitar. Ya saben cuál es el guajolocombo: atole, torta de tamal y aunque sea un pan de dulce, guajolocombo. Entonces eso es lo que de alguna manera a la gente le gusta. Pero escuche bien, dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Te puedes imaginar que no era ningún problema. ¿Qué vamos a desayunar? ¿Verdad? De repente a lo mejor alguien quería chilaquiles y el otro quería hot cakes, y no entraban en un conflicto ellos, porque aún lo que iban a desayunar o lo que iban a comer no importaba que iban a estar juntos. ¿Te puedes imaginar un ambiente así en tu casa, donde despiertas, volteas a ver a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos: mi amor, ¿qué vamos a desayunar? Y que de repente tu esposa te diga: y mi amor, tengo chilaquiles, y tú con una sonrisa: gracias mi amor, quería chilaquiles. Y en lugar de que le pongas cara: ¿por qué chilaquiles otra vez? ¿Que no hay otra cosa? ¿Que no sabes hacer otra cosa? Dime, y si quieres voy a comprar, o no sé. Pero ya no peleaban por eso. ¿Te puedes imaginar que la doctrina de los apóstoles fructificaba en actitud? Diga conmigo: actitud. O sea que entonces lo más efectivo de la palabra de Dios o la doctrina apostólica no es conocer o ser sabio en mi propia opinión para humillar a otros. La verdadera doctrina apostólica es que yo sepa tener todo en común con la gente que está a mi lado, que yo soy paz en medio de tantos conflictos. Entonces son tiempos donde la gente no se quiere adoctrinar, por lo tanto quiere más cambios fuera de ellos que dentro de ellos. ¿Y qué tenemos entonces como resultado? Gente pleitera, gente que no se sabe poner de acuerdo, o gente que está sentada, amargada y sin hacer nada. Cuando tú estás así es que tú solo tienes conocimiento, pero la doctrina apostólica no te ha llegado al corazón. Y esto es lo que cambia. Tener las cosas, ya no estás peleando por lo que tú quieres, estás de acuerdo con lo que está sucediendo. Ahora, no estamos hablando de que están de acuerdo en pecado, están de acuerdo en su comunión unos con otros. ¿Están aquí conmigo? Dice: y perseveraran unánimes cada día en el templo. Ahí van a la iglesia. O sea, decían: hoy no vas a ir a la oración, no tengo que irme. No te preocupes, yo paso por ti, yo voy contigo. La cuestión es que no dejes de ir. La cuestión es que tú tomes esa responsabilidad como iglesia. Vente. Oye, pero ¿qué crees? Es que me quedé sin tortillas. No te preocupes, yo te doy para 1 kilo. Pero el problema es que nada te va a detener, ninguna necesidad te va a detener para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Así es que deja de poner pretextos para poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Yo me imagino que eso es lo que se compartían unos con otros. Se animaban unos con otros, no se desanimaban. No, de seguro tu papá anda pidiendo prestado, de seguro pues no sé, algo andas mal con tus finanzas. No tenían esas cosas en su cabeza, se ayudaban unos con otros. Entonces la doctrina apostólica causaba totalmente frutos de benevolencia unos con otros. Y la doctrina de Dios tiene que hacer el mismo efecto en su iglesia, amados. Esta doctrina no la debemos de olvidar. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Muy bien. Versículo 47. ¿Cuál era el resultado de tener unas cosas en comunes? Alabando a Dios. Todos alababan a Dios, teniendo
favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, porque veían su comportamiento, la gente quería estar entre ellos, porque veían que todos estaban bien felices. Y yo me imagino que el compadre, véngase a tomar otra vez una cervecita, y yo creo que de repente el compadre le decía, ya no. ¿Qué te está pasando, compadre? ¿Te estás reuniendo con los aleluyos? La verdad, sí, ya me volví aleluyo, pero ¿qué crees? Es lo mejor que me ha pasado, porque me siento en familia. No me siento criticado, no me siento señalado, me siento a comer con todos y puras sonrisas escuchas, y mis hijos están contentos con eso. Yo quiero eso para mis hijos. Y dijo el compadre, pues invítame tú también. Quiero lo que tú quieres. Entonces la doctrina apostólica es un ambiente que ellos crearon para que todo el mundo deseara estar entre ellos. Cuando hay cultura del reino y una doctrina correcta en tu corazón, tu vida se vuelve deseable. Porque no das lo que no tienes, das a Cristo en tu sonrisa y das a Cristo en tus acciones. Todo se mueve alrededor de Él, todos ven a Él. Y esto es lo que tenemos que alcanzar como iglesia preciosa. No sé si me estoy explicando. Ahora, las cosas no quedan solo así. Dícele que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Creo que predicaban salvación. La doctrina apostólica es compartir salvación. Ahora, pero salvación es algo que ocurre en nosotros. Salvación es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, salvación no solamente como acción, sino también como doctrina, o tenemos que entender todo el significado de la palabra salvación. ¿Están aquí conmigo? Ok, acompáñenme por favor a Malaquías capítulo 4 versículo 2, y le voy a leer, antes de que usted busque Malaquías 4:2, le voy a leer esto. Tanto la doctrina de los apóstoles como la del Señor Jesucristo comienza no solo con el conocimiento escritural, sino con un nuevo nacimiento espiritual a través de la salvación. Hay gente que tiene que cerciorarse que ha nacido de nuevo. Un nacido de nuevo exige alimento espiritual continuo. Si tú no has sentido hambre por la presencia de Dios, perdóname, pero yo creo que el nuevo nacimiento te exige alimentarte. Y hay gente que no se está alimentando. El nuevo nacimiento te exige crecimiento. El nuevo nacimiento te exige madurez. El nuevo nacimiento te exige pertenencia. Necesitas saber que perteneces al cuerpo de Cristo como iglesia. No puedes ser la iglesia independiente de los últimos días. Nadie ha sido llamado a ser una iglesia o la propia iglesia. Todos tenemos que pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora dígalo otra vez, amén. Me estoy explicando. El nacido de nuevo necesita una casa y crecer en ella. Quien ha nacido de nuevo tiene un sentido de pertenencia, de cuidado. Ahora, pero también de responsabilidad. El nacido de nuevo da cuentas, se deja pastorear, se deja aconsejar. Yo dudo que mucha gente a veces es nacida de nuevo porque ninguna de estas cosas está sucediendo en su vida. Ahora, verifica que eso esté pasando contigo. Me estoy explicando, porque el nacido de nuevo necesita ser alimentado, ser cuidado, ser protegido, desarrollar un sentido de pertenencia, porque es la única manera de madurar. La doctrina apostólica en realidad está enfocada a crecer dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, conociendo el significado de la salvación y las diferentes etapas que tiene. Si yo a usted en este momento le hiciera un examen de doctrina básica, amados, estamos fallando en ese tipo de cosas. Entonces yo no quiero que estemos creyendo en algo, en el resultado, sino basarnos en algo para que nos sostengamos firmes hasta el final. Y eso es la doctrina de Cristo.
Y es en la doctrina de los apóstoles, que es la misma, que es salvación. Jesucristo murió por nuestros pecados, nos dio vida eterna y ahora ha resucitado y juntamente con Él estamos reinando, porque Él también en su muerte fuimos nosotros bautizados y en su resurrección también. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una vida escondida en Él, que todo lo que Él hizo es como si yo lo hubiera hecho, que soy tratado como hijo, pero también voy a ser exigido como discípulo. Diga conmigo esto: voy a ser tratado como hijo, pero voy a ser exigido como discípulo. Ahorita más adelante vamos a ver. En la mañana compartí esto de una manera diferente. Malaquías capítulo 4 verso 2 dice lo siguiente. Dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta palabra salvación en el contexto de Malaquías significa salud. Entonces dice esto: mas vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. También habrá remedio, cura, medicina, tranquilidad, liberación. Y es la palabra Marfe. La palabra Marfe tiene el significado de salvación, y salvación es salud, remedio, cura, medicina, tranquilidad, liberación. O sea que la salvación trae cura. La salvación también trae remedio, es como una medicina, es tranquilidad, es liberación. Entonces sabemos que la doctrina, y estamos perseverando en la doctrina apostólica y en la de Jesucristo, si la salvación se está sentando en nuestra vida trayendo estas cosas: cura, liberación, sanidad. Si estas cosas están pasando en tu vida, es lógico que entonces salvación ha llegado a tu vida y a tu casa. Liberación, porque Él lo prometió en Malaquías: mas ustedes los que temen a mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá cura, salud, remedio, medicina, tranquilidad, liberación. Esta palabra aparece 13 veces y proviene del verbo Rafá, que significa sanar o reparar. Por eso es Jehová Rafá, que significa sanidad. ¿Está conmigo? Significa también curar o reparar. Entonces, si salvación está llegando a mi vida, todos mis errores Dios los repara. Tengo la disposición, no soy perfecto, pero la salvación me lleva todos los días a reparar lo que no he reparado en mi vida. No importa los errores que cometas, siempre y cuando regreses al camino de la perfección. Nuestro llamado no es solo la perfección, sino siempre que nos equivocamos, recuperar o volver al mismo camino de salvación. Esto es lo más fuerte. Ahora, quiero hablar esto porque no quiero que seamos débiles el próximo año. Quiero que entiendas todo el significado de salvación y de la doctrina apostólica. No es otra cosa, no es palabra adornada. Teológicamente probablemente es difícil de entender, pero es fácil de aceptar cuando entiendes cómo el Espíritu Santo va trabajando en estas áreas. ¿Estás conmigo? La salvación es el rescate divino de toda persona, y la sanidad es la reparación del ser humano. Vaya conmigo al Salmo 41 verso 4. Yo dije a Jehová: ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El salmista está diciendo: ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ahora Tito capítulo 2 verso 14 nos habla de que el Señor Jesús se entregó en la cruz del Calvario. Dice: y Él se entregó a la muerte. Vamos a leerlo en la 60, yo estoy leyendo otra versión. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Escúcheme bien. Dice que entonces cuando creo que salvación está actuando en mi vida, soy una persona que comienzo a practicar obras de justicia, porque ya es natural en mí. No me tengo que esforzar por hacer alguna obra. Esto es natural. Salvación está operando en mí. Entonces la salvación misma me empuja a tener una actitud distinta con todos los demás. ¿Se han dado cuenta que estamos atorados porque tenemos el conocimiento atorado aquí, pero no lo hemos trasladado acá? Porque cuando no está acá es imposible de practicar algo que solamente lo tienes en la cabeza. Y yo veo que Dios está trabajando en nosotros para esto. Ahora, ¿me ayudan por favor, chicos? Muy bien. Vamos a ver las etapas de la salvación. Me voy a concentrar en dos y voy a terminar con eso. ¿Cuál es la doctrina apostólica? La que fructifica en mi vida con mi amabilidad, con mi perseverancia, con mi actitud. Salvación comienza a surgir en mí. La primera etapa de la salvación es esta. Hay 4 etapas. Voy a hablar de 2 nada más, una vez se lo advierto. La primera etapa es humillación. Dios trabaja rompiendo la dureza de nuestro corazón. Dios tiene que humillar. Escúchame bien. Mucha gente no está dispuesta a ser humillada, porque toda la vida me han humillado y que también tú me humilles. Espérame. Vamos a ver un versículo donde Dios de una manera diferente nos da la razón por la cual tenemos que ser humillados. En realidad nuestro corazón está impenetrable. Somos como una tierra dura o llena de cemento, donde Dios quiere plantar semillas de fe, pero no se puede fructificar fe en una plataforma donde está dura o llena de cemento. Se imposibilita. Escucha bien, ¿qué es lo que pasa si Dios depositara semillas de fe en un corazón duro? No se van a lograr. ¿Por qué? Porque no hay manera de tener un contacto con la ternura o con la humedad de la tierra para poder producir un fruto. Cuando estamos duros, somos como esa tierra impenetrable, y Dios tiene que trabajar en la dureza de tu corazón, en la dureza de nuestros pensamientos, en la dureza de nuestras actitudes, para que el evangelio verdaderamente entre. Entonces necesitamos salvación. En la primera etapa es que Dios tiene que romper nuestra dureza. ¿De cuántas cosas ha sido duro todavía? Tenemos un pensamiento, somos duros con nosotros mismos, somos exigentes con lo que queremos, somos exigentes con lo que deseamos. Entonces esa dureza y esa rudeza se tiene que romper, porque Dios necesita una tierra flexible o manejable para que la semilla de fe fructifique. Y dice el primer versículo, escuche bien, la primera etapa es esta: humillación. Santiago capítulo 4 verso 10. Es una declaración: humíllense delante del Señor. ¿Y qué dice? Y los levantará con honor. Si Dios te humilla es porque te va a levantar con honor. No te busca destruir, no te está echando a perder. Amada iglesia, si últimamente las cosas no han mejorado en aspectos de nuestra vida, quizás Dios te está saliendo al encuentro. El carro se te descompuso, quizás porque si sales y en este momento de tu vida, con todo lo que has estado practicando, la dureza de tu corazón, se te descompuso el carro, Dios te está previniendo de un choque en el que puedas morir. Si las finanzas, si todo lo que estás tratando de hacer en tus finanzas, los negocios no te están funcionando, quizás Dios te está cerrando el cielo para que no termines dejando a tu esposa o a tus hijos por causa de las finanzas. Es que cuando Dios sale al encuentro y te cierra la puerta, no es por venganza, es por cuidado. Y a veces Dios tiene que tratar con lo más duro de nuestro corazón. Entonces salvación no es solo que Dios perdone mis pecados, es que... ¿Sí me oyen? Yo no. Ya me bajaron, significa que ya voy a acabar, ¿verdad? Entonces,
¿Está aquí conmigo? Dice la Biblia, Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Dios nos quiere levantar con honor. Proverbios capítulo 29, verso 23. El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Proverbios 29:3. El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Lucas capítulo 5, verso 4. Vamos a hablar. Soy así como con eco. Sí. Baila. Me siento como los de la feria, ¿no? De los que llévese otro. ¿Ah? Arréglenlo, ¿no, chicos? Por favor. Gracias. Lucas, el contexto de esta historia es como Dios trabaja con Pedro en el primer encuentro. Pedro toda una noche trabajando. Y Dios toca dos cosas importantes en la vida de Pedro. Una es su corazón y otra es su experiencia laboral. En esa noche, en la experiencia laboral, a Pedro no le fue bien. ¿Te ha ido mal últimamente? Quizás Dios necesita que le prestes un poquito tu negocio para que Él se suba y darte algunas indicaciones de cómo hacer las cosas. Aquí Jesús de día se sube a la barca de Pedro para darle unas indicaciones en su negocio. Y Dios tuvo que tocar primero su negocio, porque entonces Pedro no se hubiera humillado, porque a lo mejor Pedro era igual que de soberbio que muchos de nosotros. Hay áreas específicas que son intocables para Dios, pero aquí Pedro deja que Jesús haga una obra en él. 5, 4. Te dije, ya los tienes anotados, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando terminó de hablar, le dijo Simón, ve a las aguas más profundas. Cuando Dios te invita a que vayas a la profundidad de tus problemas, seguramente es porque algo bueno va a ser. Pero Jesús ya estaba arriba de su barco. Hay cosas donde tú y yo tenemos que invitarle al Señor en nuestra vida. Si tú estás dejando fuera de tus planes futuros o ahora a Dios, no lo has invitado. Amados, si algo está fallando en los negocios o en los trabajos, es la falta de oración. La falta de pedirle que Él aborde el lugar donde nosotros estamos. Tú y yo tenemos que ser como Abraham Lincoln. Sí es Abraham Lincoln, ¿verdad? Cuando él oraba, decía, sin ti no voy a tener éxito en nada. Cuando oramos le decimos, yo puedo hacer mejores negocios, mejores construcciones, mejores cosas. Cuando oramos le estamos diciendo, quiero algo más de lo que yo sé hacer, quiero tu presencia. ¿Tienes hambre de que suceda algo más en tu vida? Esa respuesta tú la conoces. Todo es de acuerdo a cómo estás permitiendo que Dios visite el lugar donde tú estás. O si lo has invitado. Estás aquí conmigo. Ahora Jesús mismo se invita aquí y Él sube. Cuando terminó de hablar le dijo, Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Versículo siguiente. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho. Diga conmigo, hemos trabajado mucho. Fíjese la descripción que Pedro está diciendo. Mira, Señor, soy experto, no quiero negarme a lo que tú me estás pidiendo, pero hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Y si no sucedió en la noche, tampoco va a suceder ahora. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Aquí yo veo cómo Pedro colabora con Dios. Amado, Dios no hará nada sin tu colaboración en estos tiempos. La doctrina apostólica no es solo que Dios haga algo, es que tú y yo le abramos el corazón y le confiemos a Dios nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos. Dios va a respetar a tu familia mientras tú la quieras tener a donde tú la quieras. ¿Estás aquí conmigo? Versículo 6. Y esta vez
Dice la escritura, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Versículo 6 dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Versículo 7, uno gritó de auxilio, atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Se puede imaginar ese cuadro donde no habían pescado nada, pero hubo hasta para repartir, solo porque alguien obedeció, alguien colaboró, alguien le dijo sí al Señor, alguien invitó a Dios ahí a su barco. Entró Jesús, y cuando Jesús entra a una vida, todo lo llena. No solo entra como conocimiento, entra como vida. La verdadera doctrina apostólica tiene vida. La palabra tiene vida. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pero estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón y dijo: no tengas miedo, desde ahora no eras nadie, pero ahora te vas a convertir en alguien. Dios estableció un principio en el corazón de Pedro: quiero hacerte hijo. Antes te conocían como el pescador áspero, grosero, como el enojón. Ahora te van a conocer como un hombre de salvación. Tú vas a salvar a otros. ¿Te puedes imaginar que Dios cambie tanto tu destino? Ahora escúchame bien. Todos somos ese Pedro, donde si Jesús se ha subido, has dejado que Él entre a tu corazón. Deja que su palabra comience a actuar dentro de ti. Y aunque Dios esté golpeando en las áreas más duras y te está doliendo el corazón por lo que Él está haciendo, déjalo. Te va a hacer más honorable. El toque de Dios nos hace honorables. El toque profundo de su presencia nos hace honorables. ¿Están aquí conmigo? Ahora, récord. Segunda etapa de salvación es fe. La segunda etapa de la salvación es que Dios produce fe suficiente. Ahora, hay dos tipos de fe que quiero tratar en este punto: la fe de hijos y la fe de un discípulo. Y aquí voy a terminar con eso. ¿Cuál es la fe de un hijo? La fe de hijo es la que te da identidad, crees en el perdón, crees que le perteneces a Cristo, te afianzas en una casa espiritual y creces como hijo al nivel de llegar a ser discípulo. ¿Estás conmigo? Ahora vaya conmigo, ¿cuál es esa fe? Fe de hijos, Efesios 3, 16 al 17. Efesios. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos les fortalezca con poder. Pablo está diciendo: mi oración es que Dios los fortalezca con poder. Los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. O sea, Pablo está diciendo que no solamente crean en ustedes que fueron salvos para perdón de pecados, sino pido en oración que de sus gloriosos, inagotables recursos del cielo, Dios los fortalezca en su ser interior, que Dios haga una obra en ustedes, pero desde adentro de su corazón, y que sea el Espíritu Santo que obre con poder en ustedes. Esa es la doctrina apostólica, un mover espiritual, un mover del Espíritu Santo en nuestra vida, que haya convicción, que haya sabiduría, que haya todo el tiempo amor, gozo, paz, que el fruto del Espíritu Santo se esté logrando en nosotros. Y Pablo dice: esto es lo que deseo, versículo 17. Entonces,
Cuando el Espíritu Santo trabaja trayendo una correcta doctrina, se establece en ustedes, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Una persona que nació de nuevo, una persona que tiene la doctrina apostólica o la doctrina de Jesucristo metida en su corazón, escuche bien, empieza a confiar en Dios. De manera normal, de manera natural, Dios no te mete dudas, no estás dudando de su capacidad, no estás dudando de su poder, no dudas de su paternidad, no dudas de lo que Él te ha prometido. En otras palabras, escucha bien, cuando en la obra del Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, tienes doctrina, pero se está reencarnando esa doctrina. Tú eres una persona que comienzas a sentir el mover del Espíritu Santo y dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, y echarán raíces profundas en el amor de Dios. Empiezas a amar más a Dios. La verdadera doctrina es la que te lleva a amar a Dios más de lo que lo amabas. No lo evitas, no te alejas, no lo tienes como un pensamiento. Amas a Dios, profundamente amas a Dios, más que todas las cosas, más que todo lo demás. Entonces la doctrina apostólica es algo que yo puedo decir que en este tiempo no todos estamos perseverando en ella, porque en lugar de amar más a Cristo lo estamos evitando más. ¿Qué estás creyendo? Los hijos desarrollan un oído, pero los discípulos desarrollan otro tipo de oído y otro tipo de fe. Y no está mal ser hijo y tener oído de hijo. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero ¿a quién estás escuchando? Por eso es que te digo que hay oído, o hay fe de hijo y hay fe de discípulo. Y todo viene de acuerdo a lo que estás escuchando. ¿Estás aquí conmigo? Ahora vamos a mostrar, te quiero mostrar un ejemplo claro de esto. Ayúdame, Dan. Lucas capítulo 15, verso 11 al 12. Lucas 15, 11 dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Digan conmigo: 2 hijos. Oh, escuche. Era un hijo mayor y un hijo menor. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos se acuerdan? Es la parábola del hijo pródigo. Ahora, vamos a ver algunos detalles aquí. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. La quiero ahora. El hijo, el que tiene oído o fe de hijo, exige y pide. ¿Es correcto eso? ¿Sí está exigiendo o no? A ver, contésteme sin miedo. 1, 2, 3. Sí. Ahora el padre, por su amor y su benevolencia, no se ofende. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes ¿entre qué? ¿Entre quién? Entre sus 2 hijos. Subraya esa parte de 2 hijos. No solo le dio a uno, le dio a los 2. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Siguiente versículo. Dice el próximo versículo que perdidamente este salió de su casa. Entonces pocos días después empacó. Aquí hay un detalle que hace ratito Dan me lo subrayó y lo quiero tomar porque es verdad. El que solo tiene fe de hijo y oído de hijo, pero no de discípulo, y ha llegado un tiempo en el que no se dedica a ser un discípulo, es de la clase de persona que se empieza a perder, dado que su herencia le da la valentía para hacer cosas incorrectas. Es como cuando te estancas espiritualmente y en lugar de hacer tus discípulos, tú te sales a malgastar tu fe. Y es así como mucha gente se va de las iglesias. A veces tenemos más hijos pródigos, pero no es porque el padre esté fallando, sino porque nuestra inversión
es lo que queremos, no lo que el Padre ha designado. Él invirtió todos sus bienes en lo que Él quiso y cómo lo quiso hacer. Ten mucho cuidado dónde estás invirtiendo tu herencia. Si el cristianismo, porque hay dos tipos de cristianismo: el nominal y el neurótico angustiado. En la época de Martín Lutero hubo muchas, Juan Calvino, hubo muchas doctrinas que comenzaron a suceder, y en la historia de la iglesia hemos tenido los padres de la fe, los padres como Juan Calvino, Martín Lutero, marcaron que hubo etapas difíciles donde la gente empezó a tener mucha doctrina, pero en lugar de acercarse más a Dios, se alejaban de Dios. Dice, o a veces tenemos dos tipos de cristianismo. El nominal. ¿Cuál es el nominal? El nominal es el que llegó a un punto donde sabe tanto que ya no le puedes enseñar nada, porque según él todo lo sabe. Yo creo que el hijo pródigo llegó a sentirse bien y satisfecho con todo lo que él sabía y lo que él tenía. Creo que este hombre se estaba convirtiendo, su fe se estaba haciendo nominal. Ya no me enseñan, quiero experimentar. Esto es más peligroso que ser un pecador abiertamente. Conocer a Cristo, tener doctrina, nos hace mucho más peligrosos alejarnos de Él, porque ya nada te hace volver tan rápido a Él, porque tu conocimiento se cierra a la parte de la ternura de volver tu corazón a Dios. La teología más correcta es la que te lleva a la humildad. Todo tipo de teología o conocimiento donde no se ha exaltado Cristo y tu ego se ha exaltado, nos lo decía Fernando, te puedes volver en un necio bien educado. Tenemos un hombre, su oído de hijo le lleva a exigir y a malgastar su herencia. ¿Cómo estamos invirtiendo la herencia que está en nuestras manos? ¿Será que unos días más te irás y te la vas a gastar como este hombre? Hay cosas que podemos evitar. Nada lo detuvo. Nada lo detuvo. Qué peligroso es qué peligrosos somos cuando sabemos demasiado y nada nos detiene. ¡Qué peligro! Y usted sabe el resultado de esto. Se fue a divertirse. Fue a los bares de ahí de Chapultepec, por donde está el trapazo atrás. Ahí se fue más o menos. Ya que se le acabó la lana, se fue ahí por Magueyes, ahí a buscar un lugar donde estaban pastoreando puercos, y quiso trabajar ahí. Nadie le daba chamba. Nadie. Hasta que se dio cuenta, soy hijo, no tengo por qué estar aquí. Pero llegó el tiempo de que él tenía que madurar. Él tenía que convertirse en discípulo. Por eso cuando él llega a la casa de su padre, él ya regresa ofreciendo trabajo, ya no regresa exigiendo. ¿Qué tuvo que pasar? Una terrible etapa en su vida. ¿Te tendrá que pasar a ti y a mí algo así? Esa es una buena pregunta. Ahora, quiero enfocarme en el otro. Llévame hasta el hermano mayor. Estoy deteniendo y atorando mucho aquí. Entonces regresó a la casa de su padre. Vamos con el hermano mayor. Aquí tenemos dos hijos con oído de hijo, inmaduros y teniendo una mala actitud con el padre. Los dos tuvieron una mala actitud con el padre. ¿Se da cuenta? Dice, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, siguiente, vamos, ya saben esa historia.
Vamos, vamos, vamos. Viene. Comenzó la fiesta ahí. Dice, porque este hijo estaba muerto y ahora que ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido ¿qué? Encontrado. Entonces comenzó el... Se oía la fiesta. Mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó oyó el sonido y dijo: esa rola me gusta. No, no es cierto. Cuando regresó oyó el sonido de música. Dice que oyó el sonido, tenía un sonido. Ojo, Y ahora dice, y baile en la casa. O sea que todo eso, más o menos así como a veces nos gustan las fiestas, ¿no? Y si preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Siguiente versículo. Tu hermano ha vuelto y le dijo a tu padre el ternero, a ver, espera, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Siguiente versículo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió. ¿Y qué dice? Esta palabra me hace mucho ruido. ¿Usted cree que Dios suplica? ¿Usted cree que Dios de repente esté suplicando porque usted pueda entender su corazón? Dios anhela que usted y yo entendamos su corazón. Me hace mucho ruido. ¿Qué te lleva a ser tan insensible que no te importa? A este hombre no le importó cuántas veces su padre estaba llorando por su hermano. Ahora, vamos a ver, 29. Pero él respondió: todos estos años he trabajado por ti. ¿Como un qué? Como un burro. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y todo ese tiempo y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Ahora, perdóname, manito, te dieron una herencia. Ya le habían dado esa herencia, pero estaba amargado en el corazón. Yo me imagino que cuando él iba al campo, sí, en lugar de que mi papá esté llorando ahí a mi hermano debería de estar sin vergüenza, debería de estar limpiándole aquí a los borregos, porque siempre estoy haciendo yo las mismas cosas. Esto representa al hermano amargado metido en la iglesia, que por qué todo el tiempo le toca hacer lo mismo. Hermanos mayores con herencia, con oído de hijo, en lugar de tener oído de discípulo. El oído, el que tiene oído de discípulo, la fe de discípulo no se queja. El discípulo no vive en la queja. ¿Se puede imaginar cuántas personas este hermano mayor, a cuántas personas estaba contaminando con su corazón? Es que hay un nivel de fe donde tú, si no eres discípulo, te vas a amargar o vas a ser un pródigo. Y llegó el momento de invertir nuestra vida en ser discípulos, tener oído de discípulo. Amada iglesia, deja de estar escuchando a la gente amargada dentro de la iglesia. ¿No te has dado cuenta cuántas injusticias hay? Sí, pues es que deja de estar hablando. Y tú que oyes, en lugar de ser hermano mayor, sé un discípulo. Dile: hermano, te voy a escuchar para que saques tu amargura, pero terminando esto voy a orar para sacarte ese demonio. Y los próximos meses me voy a pegar a tu lado para ser un hermano mayor, para ayudarte en todas las cosas que veo que no estás bien. Amados, ya basta de que todo el tiempo te estés quejando de otra gente y tú no enfrentes con autoridad de hermano mayor. Si tú, en lugar de enfrentar, estás buscando quien te haga justicia, haz justicia. Tú tienes doctrina, ¿no? Tienes al Espíritu Santo. Vas a ser amable con tu hermano, lo vas a restaurar, ¿no? Entonces, hay
Hay gente que sigue teniendo oído, ya con herencia, ya con cosas, pero amargado con el menor, amargado con el pecador. ¿Cuándo vas a enfrentar? ¿Cuándo vas a ser un hermano mayor? Están aquí conmigo. Fe como un discípulo. Juan 7:38. Oído de discípulo. Me puse nervioso. Juan 7:38. Lo más rápido que puedas. ¿Cuáles son los que tienen oído de discípulo? Oído de discípulo, fe de un discípulo. Juan capítulo 7:38. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotará ríos de agua viva. Te comienzas a convertir. En lugar de amargura, hay vida en ti, no hay amargura, hablas felicidad. Le dices: hermano, te voy a ir, sé que estás dolido, voy a hablar, voy a orar por ti. Y comienzas a tener, como eres un discípulo y no te vas a amargar por lo que está diciendo o porque te están criticando, tú le vas a decir: ven, quiero hablar contigo, voy a orar por ti. No está bien tu corazón. Tú y yo debemos de ser hermanos mayores ya en la iglesia. ¿Sale? Entonces, escucha bien. Tu corazón, hay un río de agua viva que fluye para sanidad de los demás. Eso es tener un oído y una fe de discípulo. Un discípulo ya da, ya no exige. Te das cuenta que la diferencia entre un oído de hijo, de fe de hijo, es exigir, pero el oído de discípulo ya no es exigir para sí, es exigir para otro o pedir para otro. Ya se cambió el chip, ya maduró. Romanos capítulo 10 versículo 11. Como nos dicen las escrituras, todo el que confíe en él jamás será deshonrado. El discípulo sabe que Dios lo honra. El discípulo sabe que Dios lo humilla, pero termina honrándolo. No vive decepcionado con Dios. Romanos capítulo 10 versículo 11, Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que, ¿qué dice? Vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo, ya estoy muerto, ya vive el Señor en esto. Procuro que Dios todos los días sus juicios estén en mi cabeza, en mi corazón. Ya no hablo de la misma forma que cuando era hijo. Hablo ahora como un discípulo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Se puede imaginar lo que Pablo está diciendo? Esto es un discípulo. Usted puede ver en el libro de Colosenses, todo Colosenses, cómo Pablo está integrando a la iglesia de Colosa. Escuche, él empieza a enseñar doctrina apostólica que trae salvación y remedio para todos sus males. Ahora vaya conmigo a Timoteo capítulo 6 verso 12. Timoteo 6:12. Córrale, muchachos. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. ¿Qué dice? ¿Por qué tiene que decir fe verdadera? Porque hay una fe que no es fe. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó ¿y a qué? Y confesaste también delante de muchos testigos. Vaya conmigo, el último, primer libro de Juan, capítulo 5, verso 5. Póngase de pie. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que ya han madurado, los que son discípulos, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Escuche, ponga atención en este versículo. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Los que ya maduraron. Únicamente los que ya creen, los que ya en su corazón no son. La doctrina apostólica se está haciendo una vida continua en su vida. Pregunta: ¿tienes oído de hijo o buscas ser un discípulo?
El hijo exige, el discípulo da. El hijo demanda, el discípulo da todo lo que tiene. El hijo se arrepiente, el discípulo no solo se arrepiente, vuelve a servir, vuelve a colocarse. Hay una diferencia, y creo que en este tiempo Dios está buscando discípulos, y tenemos que dejar de ser hijos. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Padre, gracias. En esta hora te pido que nos ayudes. Queremos ser discípulos. Si tú estás operando salvación en mi vida, abro mi corazón. Sana mi vida, sana mi vida, sana mi corazón, sana mi entendimiento. Padre mío, gracias porque este día, hoy oramos para que venga, Señor, en estos días madurez a nosotros, que crezcamos a medida de ser discípulos, y queremos abandonar la fe, Señor, que nos tiene estancados. Queremos sí tener una fe de hijos, pero también tener una fe de discípulos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana tenemos oración. No, mañana no, el martes. Mañana pase tiempo con su familia. ¿Está bien? Mañana no hay oración. ¿Con cuántos discípulos vamos a contar el día martes de oración? Levante su mano. Muy bien. Gloria a Dios por tu vida. Les amo, descansen, que Dios les bendiga. Me voy corriendo. Bendiciones. Have you ever seen the wonder in the glimmer of first sight? As the eyes begin to open and the blindness